¿Con selección mayor dónde debutaste? Francia, en los Parques de los Príncipes. Veo la repetición del tiro que pega en el poste contra Alemania, que era el 2-0, y quiero meterlo, cabrón. O sea, Y los alemanes estaban muertos. ¿por qué si fuiste uno de los más jóvenes en Francia, no estuviste en el próximo Mundial? Son momentos, el fútbol es de momentos, ¿no? De verdad, esto es real. Y creo que nunca lo he contado. Si Ricardo llega a la selección, el mundo va a hablar de nosotros. Claro. Ese fue el mejor momento de la selección de la Volpe, ¿no? Hace que ese equipo jugaba a su madre, lo que jugaba, ¿no? Y la gente en Alemania nos decía, es que su selección jugaba como un equipo europeo. ¿Cómo ves a nuestra selección para este Mundial? A ver, yo voy a partir de algo que tenemos que ser realistas. ¿Dónde nos encontramos a nivel selección, a nivel mundial? Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026, la Copa del... Saludarlos en nuestro podcast mundialista, la entrega que tenemos cada semana. Señor Camberos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Medrano? Buenas tardes, como siempre, un placer, un gusto y dándole seguimiento a estos interesantes podcasts. Sí, hablando exclusivamente de Copa del Mundo, se acerca el gran evento para esta ciudad, para este país, ¿no? No propiamente para la ciudad de Guadalajara. Nosotros estamos muy enfocados con Guadalajara, que es la sede una de las sedes, que es donde estamos nosotros, donde vivimos el señor Camberos y un servidor, donde grabamos aquí en JC Medios. Y hoy, señor Camberos, tenemos un gran invitado, un hombre que jugó 2 Copas del Mundo, un referente, un tipo que debe estar en el top de futbolistas mexicanos, ¿eh? Sí, en selección mexicana no puedes dejar de hablar de la historia de selección mexicana sin mencionar a este personaje, pero sobre todo por su carrera, sin problemas, en ascenso, siempre manteniéndose al margen y siempre con mucha disciplina. Y un tipo que tiene muy claro, ¿no? Tiene muy claro lo que fue, lo que es y lo que pretende ser. Pavel Pardo, que está con nosotros el día de hoy, y vamos de inmediato a la charla con Pavel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en nuestro podcast mundialista, hoy con un invitado de lujo, bimundialista, 2 Copas del Mundo. Yo no sé por qué jugó 4, pero hoy, ¿por qué no jugó 4? Pero hoy vamos a saber de eso. Señor Camberos, con Pavel Pardo, ¿cómo estás? No, qué gusto, la verdad, Pavel, señor Medrano. Siempre pues, se acrecenta, ¿no? El gusto de platicar, de estar en estos podcasts con amigos primero y después pues con gente de tanta trascendencia. Yo diría, Medrano, antes de iniciar, que Pavel es el ejemplo perfecto de lo que se debe hacer en el fútbol, en el proceso de ir desde abajo, de aprovechar tu carrera, de llegar a ser, inclusive, sigue yendo a Stuttgart y sigue siendo papá y un hombre de permanencia, longevo, pero de mucha disciplina y buen cabrón. Pavelito, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias, pues qué halagos aquí, por eso me invitaron, ¿no? Para aquí tener estos halagos. Sí, le decimos No, a todos. pero a todos le dicen lo mismo, ¿no? No, hombre. Oye, 2 Copas del Mundo. Sí, no, muchas 2 Copas gracias. del Mundo, 2 Copas del Mundo, una muy novato, la de Francia. Francia. La de Francia, ¿no? Francia, A ti te tocó 21 años. la parte final de los Campos, Perales, Suárez, sí. Aspes, Matadores, un grupo bravísimo, ¿no, Nacho? Ramón. Mira, Sí. hay una historia, bueno, primero que nada, muchas gracias. No, que es tu casa, porque, claro. como dices, mi querido Camberos, pues la amistad, y en el camino ahorita estamos acordándonos de viejas historias cuando estaban los Tecos y que iba a la oficina con Nicho. sí. Y bueno, el famoso Bizcocho Martínez teníamos de entrenador, ¿no? Unas épocas muy interesantes, ¿no? Gracias por la invitación. Hay una historia bien interesante porque nosotros comenzamos la selección panamericana del 95. ¿Ok? Osvaldo Sánchez, Manuel Sol, Luis Hernández, Rodrigo Lara, Cuauhtémoc, Villa, Rafa García, el Chiquis. Duilio, yo, ¿quién más estaba? Y todos esa generación, obviamente ellos son más grandes. Yo soy 76. Matador más grande. Él debe ser como 70, 71 por ahí. Claro. Osvaldo, Villa, Cuauhtémoc, todos ellos son 73. Entonces, pero nosotros iniciamos con ese proceso. De la selección. De la selección panamericana. El entrenador era Memo Vázquez, papá. Okay, papá, claro. El auxiliar era el Vasco Aguirre.
y junto con Trejo también estaban ahí. Exacto. Entonces era esa dinámica. De ahí pasamos a las Olimpiadas del 96. Atlanta. En Atlanta. Pero esos Panamericanos... Palencia estaba en ese equipo. Palencia también. Él le anotó el gol a Italia, güey. Palencia, el Conejo también Sí. estaba. De refuerzos esa vez fue Luis Hernández a los Panamericanos. Sí. Luis Miguel Salvador. Y Luis García, ¿no? No. Y Campos. ¿se acuerdan de Marcos Ayala? El central. El central Correcto. de Toluca. Grandote, Claro. Toluca y Tigres. Sí, 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 Sí. claro. O De Toluca, no, de Toluca, de Toluca. sí. Él es Jugó de toda aquí, la güey. vida. No, Se no, fue a jugar a Toluca eso y luego ¿Ah, a sí? Tigres. Ah, no Sí, es correcto. Rogelio Becerra. Es Sí. correcto. Sí, claro. Entonces, esa selección, te digo, ellos son más grandes que yo. Claro. Entonces, iniciamos Panamericanos 95, llegamos a la final y la perdemos en penales con Argentina. Que Argentina tenía a Otra Sorín, No, a equipazo. Riquelme, Sí, sí, a todo ese equipazo. Que los Claro. volviste a ver en 2006, güey. Exactamente. Claro. Que los volvimos A a ver. enfrentar. Y en las Olimpiadas no nos enfrentamos, pero después en el 2006 todos ellos Ese mismo nos enfrentamos. Camada. Entonces, después de eso jugamos las Olimpiadas del 96. Y el entrenador era Carlos de los Cobos. El entrenador de la mayor era Bora Milutinovic. Milutinovic. Así fue esa historia. Entonces, todos nosotros fuimos Panamericanos, Olimpiada y después Mundial del 98. O sea, ve este proceso que tuvimos. O sea, muy interesante porque de ahí fuimos 7 jugadores al Mundial, prácticamente. 7, 8 jugadores. Al de Francia. Al de Francia. De toda esta ¿No generación. estaba Joel ahí en esa generación? Joel estaba Sánchez. en los Panamericanos, no, pero en la En Olimpiada la Olimpiada sí fue Joel. Sí, claro, el Tibu también. Y ellos ya tenían un proceso, tanto Joel, Duilio, Osvaldo, de las juveniles. Pavel, ¿y te empezó a llamar Manolo o Bora? Bora. O sea, Bora te empezó a llamar a la eliminatoria. A la eliminatoria. Bora me empieza a llamar después de las Olimpiadas. Bora llama a Osvaldo, Duilio, yo, se van a acordar de Enrique Alfaro, Sí, el Vallarta. Abundis, Cuauhtémoc, Villa, el Cabrito Arellano, que era otro que se me está faltando desde los Panamericanos. Entonces éramos una banda bastante interesante. Y todos destacados en primera división. Todos los que mencionaste todos. en sus diferentes equipos. Todos claves y destacados Sí, claro. en sus equipos. Con Eso es selección- interesante. ¿Con selección mayor dónde debutaste? Francia en los Parques de los Príncipes. Ahí. Contra la selección que gana el Mundial del 98. Me ok. tocaba Zidane, me tocaba Yorkaev, me tocaba, pues jugaba de Sailly, jugaba de Shams, jugaba Thuram, Lilian. el portero era Joel Bartz, ¿se acuerdan? Equipazo. Sí, claro, el Equipazo. pelón. Equipazo. Que ese es el que, y Laurent Blanc. era LeBlanc, de Champs, todo- Trezeguet, Trezeguet, toda esa banda, claro. Todo ese equipo, pues es el campeón del Claro. 98. Entonces yo debuto en el 96, ¿sí? Petit. En Con el Bora. 96 con Bora, Un amistoso. que ahí tenemos varias historias con Bora, que ahorita les platico una. Sí. Esa fue en Francia y ahí es donde yo debuto. 2-1 perdimos. Y luego jugamos otro partido, no sé si fue en esa misma gira, pero contra Inglaterra. ¿A quién le quitaste el puesto? ¿Quién venía siendo el lateral derecho ahí? Híjole, esa es una... Pues a ver, del 94... ¿No estaba Jorge Rodríguez ya? Es que Jorge El Rodríguez... Potro Herrera, esos eran acuérdate, los laterales derechos. En el Sí. 94 era el Potro Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, Miguel Herrera Sí, ya me acordé, exacto. Jugaba a veces Joaquín del Olmo. o Joaquín del Olmo, O claro. jugaba el Potro Gutiérrez. Y Rodríguez, sí me acuerdo Beto que... Rodríguez. No, Jorge. Jorge Paz Rodríguez, descanse. claro, Jorge Rodríguez. Él Paz está descanse. diciendo. Es cierto. El de Toluca. Es de cierto, Toluca. es cierto. Que ya él ya no tuvo tantos llamados con Bora. Exacto. Sí con Mejía Barón en la selección del 94. Él fue de los destacados en Es- esa Copa es- América en es- 94. Es correcto. Y ya después ahí yo empiezo pues, de lateral derecho y yo me acuerdo una eliminatoria en Honduras que normalmente jugaba el Potro Gutiérrez. Claro. O a veces jugaba yo. De repente también metían a Joaquín del Olmo. Ramón Ramírez jugaba de lateral lateral izquierdo. izquierdo. Germán Villa a veces también Sí, lo usaban exacto. de ahí de lateral izquierdo. Claudio Entonces, Ramírez Perales. Ramírez Perales ya no me tocó. Ya era Duilio, ¿no? Ya era Duilio. Ya era Duilio, en también 98 estaba- ya era Duilio. Ya Cierto. también estaba el Tiburón Sánchez. Claro. O sea, pero había un proceso que nosotros tuvimos, pues muy interesante.
para después llegar a la selección mayor. Y bueno, ¿te acuerdas, Pavel? Califican en Jamaica con Bora, Sí. celebra Bora y, Sí. y a los días va para afuera Bora y Paz viene Manolo, ¿te descanse. acuerdas? Sí. Claro. Sí. No, la verdad, a ver, yo le tengo un cariño muy grande a Bora, porque obviamente nos llevó a la selección. Y la clave fue estas Olimpiadas Ya, del 96, 96, que que ahí salió hicimos la base. muy buenas Olimpiadas. Todos los que te nombré, pues Palencia, terminamos yendo al Mundial. Sí, sí, sí. O sea, primero a la selección y después, pues, varios al Mundial del 98. Dejaron Entonces, un buen sabor de boca. ¿Te vas a acordar, Pavel? Muy bien. Última fase de la preparación con Manolo, no le ganábamos a nadie, ¿te acuerdas? Sí. Se perdía hasta con equipos. Sí. Que Manolo determinó Clubes. llevárselos un mes antes porque dijo, vamos a salirnos de México porque aquí la selección era como ahorita, no Sí, le nos ganábamos a van a nadie, acabar, ¿no? cabrón. ¿Te acuerdas, Sí, Pavel, no? Sí, yo el otro día lo conté y le decía, no, a ver, pasamos un momento muy complicado. Pavel. Primero porque nos fuimos Un mes. más de un mes Más de un mes. a Europa. Sí. No le ganamos a nadie. Nadie. Wolfsburg, que estaba en segunda división de Alemania, nos metió 4. Hijo de... 4-1. Claro. Ese partido me lo tengo grabadísimo. El Cabrito era de los que menos jugaban. Y pues imagínate el Cabrito de allá de Monterrey. No, hombre, compadre. Oye, bravo el Ay, güey. Bravo. No, hombre, compadre, pinche Manolo no me mete, cabrón. No juego, Claro, ¿no? Y que lo encara. ¿Qué onda? Pues a todos les has dado minutos y a mí Menos a mí. nada. Y Manolo, sí, O vas bueno, a tener tu pues, oportunidad. Lo mete el segundo tiempo. Fue el mejor jugador. El mejor jugador. Sus diagonales. Todo, ¿no? Impresionante. Y eso le ganó El lugar. el lugar. Claro. Y después queda afuera el Tilón. Al Tilón con David Oteo. Con Oteo, fueron los que quedaron Los fuera, que ¿no? quedaron fuera. Entonces, pasamos momentos muy complicados. Yo me acuerdo que nos patrocinaba, pues luego ahorita está igual en la selección, la misma telefonía, y nos mandaban cartas. Y las abríamos. Hijo putiza. No. Obviamente la prensa nos destrozaba. Claro, no. Regrésense, van a ser la peor ridículo. vergüenza del país. Sí, el ridículo, claro. El ridículo, mejor regrésense ahora porque no, las cartas que nos escribía la gente, o sea, ellos hicieron una dinámica, a ver, pues ¿qué le escribes a los aficionados? Sí. Entonces todos los días teníamos un salón donde pues teníamos actividades y ahí estaban las cartas y las abrías, no, de verdad de llorar. O sea, yo creo que esas cartas si las hubiéramos guardado hubiera sido un exitazo y son un desastre, regrésense, son malísimos, o sea, mal. Pero inteligentemente, pues Manolo dijo, los saco de acá, ¿no? De México, los llevo a otro lugar donde, aunque sí te tiran, pero pues estás alejado. Estás aislado. Estás aislado, no estás aquí en el... Quieras o no, aunque No, yo no, no quiero ver nada, pero- yo levanto hoy mi teléfono. No, y con la familia y todo eso, sí, claro. Y vas en la calle, y vas en donde sea, y prendes la televisión, y No, hablan no. de la selección. Pues es el mundial, es la selección. Claro. O sea, tienes que hablar, ¿estás de acuerdo? Pero sí fueron momentos muy, muy duros, muy ¿Hizo algo complicados. Manolo o ustedes para enmendar ese camino y que ese grupo, el día que pitó el árbitro, totalmente desconocido, un México diferente en Sí. ese arranque de la Copa del Mundo? Fíjate lo interesante que Manolo tenía de avanzado ya en ese momento y sobre todo mentalmente. Claro. Yo me acuerdo que en los entrenamientos teníamos al preparador físico Ariel González, que es muy bueno. Mario Carrillo era El asistente. el asistente, que de hecho yo ya en varios trayectos del camión me sentaba con Mario. Con Mario. Y pues hablábamos de táctica y de cómo jugar y por qué jugar estos así, jugadores, esto tal. A mí la verdad siempre me apasionó ese Esa tema parte de la esa táctica y parte de la la estrategia. táctica y la estrategia. Y luego yo venía pues del Atlas, ¿no? Con la Volpe. Tú tenías la Volpe y Bielsa, güey, ya no. Bielsa No, primero, claro, luego la Volpe. claro. Imagínate con Bielsa, que tú lo sabes, David, nos daba los cassettes, los VHS, jugabas contra el América, ese es tu siguiente rival. Ok, los últimos 4 partidos del América aquí están. Me tienes que sacar cómo formó el equipo, los cambios que hizo, te daba sus canchitas, los cambios que hizo, en qué minuto, tal, y me vas a hacer la pelota parada. No, la verdad, interesante, ¿no? Pero te ponía a ver... A trabajar, a desarrollar. A desarrollar cosas que, pues ya hacías tal, la táctica, esto, ya sabías cómo el rival lo iba a jugar, cómo... Muy interesante lo hacía Marcelo. Luego me toca otra faceta de la Volpe que a mí en lo personal, pues es uno de los mejores técnicos, la verdad, lo sigo diciendo.
y que me dejó bastante de cómo ver el fútbol, cómo entenderlo, cómo verlo en la cancha, que después lo entrenabas y decías... ¿Cómo lo que- desglosarlo, desmenuzarlo? Es correcto. Y ya lo que ves en la cancha dices, no manches, todo lo que te dice, todo lo que practicaste, pues es lo que estás viendo en el partido. Claro. ¿no? Pero vamos al grano. La Puente hizo dos cosas interesantes. Todos los días, a las 7 de la mañana, íbamos a una sala de video y nos ponía un video de 2 minutos de motivación. 2 minutos nada más. 2 minutos. Pero todos los días, Días. durante un mes. A la sala y todos, imagínate, a ver, los primeros días, pues sí, estás emocionado. Entonces imagínate, pasan las semanas, pasan y lo mismo. Todos los días y todos así, ya no manches, Manolo. Y después entrenamiento, fútbol, y fútbol, y fútbol, y fútbol, y entrenamientos. Oye, nos sentimos pesados, nos sentimos esto, no corremos. Y Manolo, el partido más importante que tenemos que ganar es el día 13 de junio contra Corea del Sur. Y nos estamos preparando. Confíen en lo que les estoy diciendo. Vamos a llegar bien a ese partido y lo vamos a ganar. Oye, y esa empezaron mal ese mentalidad. juego, ¿te acuerdas? Claro. Un primer tiempo de la fregada, Pero- güey. Fue un 0-1 abajo. Pero ahí te va esta, mi querido Camberos. Entonces imagínate, eso te está diciendo el técnico. Y la realidad, pues es que no ganamos a nadie. Y la realidad es que el equipo es un desastre jugando. Sí. Entonces decíamos, Manolo, tú adentro, pues dentro. Y Está luego bien, ya en ¿cómo? corto con los compañeros. Este cabrón que Oye, puede Manolo está loco. Oye, güey. no está viendo qué oye, desastre que somos. no está viendo Somos que- malísimos, que cabrón. no le ganamos a nadie. Pero él estaba convencido, con un convencimiento que siempre fue, por eso digo que estaba adelantado. Y de esa manera, con eso, nos convenció fue cambiando. de esa mentalidad. Esa es la realidad, no hay más. Esa mentalidad de todos los días, un video, todos los días durante un mes, algo se te queda, algo No, de claro. motivación, ¿no? Y él hablando, no se preocupen, vamos a llegar bien. Y llegamos bien al Mundial. Empezamos mal con un tiro que le pega creo que a Duilio, se las ven a Campos y vamos perdiendo 1-0 y después terminamos ganando un 3-1. No, el festejo de Peláez en el gol es épico, cabrón, que casi llorando todos de que, cabrón, si le vamos a ganar, cabrón. Sí, fíjate que les voy a contar una historia. A mí me expulsan contra Bélgica, que fue el segundo partido. El 2-2. El 2-2, que también ese fue un Claro. espectáculo, ¿no? Que ese gol de Cuauhtémoc acá, el Claro. centro de Ramón Ramírez, Sí. con la zurda así. ¿Cómo lo que encuentra? Claro. No, golazo. No, pues pinche Tiburón casi nos hizo llorar, cabrón, aquí cuando nos platicó del claro. libro. Sí, claro. no, increíble. Pero la historia que les voy a contar, el tercer partido contra Holanda, pues yo estoy castigado. Claro. Y me voy a la banca. En ese momento, pues no, o sea, si querías estuvieras en las tribunas y si no te podías Quedar en la banca, estaba suspendido. Eso de estaba panza. suspendido. Claro, Yo venía del Atlas, claro. con la Volpe de trabajar, y ahí me di cuenta que dije, la verdad, mis respetos para Ricardo La Volpe, todos los ejercicios, los movimientos que hacía Holanda, los hacía la selección de Holanda. Tú ya los entendías. O sea, Yo ya los que dije, lo no manches, esto que estoy viendo en la cancha, en un hacía con mundial, Atlas, claro. yo lo hacía con el Atlas. Claro. La salida. La salida. Darle al lateral y de primera al que 9, la el robo y luego cambio de juego para con... Que la referencia era Jack Stam, ¿no? Se movían Claro. casi en bloque Manches, todos. Impresionante. Ahí, de verdad, dije, este güey está en otro nivel, digo, con todo el respeto Claro. al señor Ricardo Antonio Lavolpe. Dije, está adelantado. Porque obviamente Holanda siempre se ha Claro. caracterizado Por eso. por esa parte de ir adelante, ¿no? En cuestiones tácticas, en cuestiones de técnica. Por innovar. O sea, innovar. Oye, Pablo, Y ahí esa parte, la verdad que mis respetos. y estuvimos tan cerca y tan lejos. Todavía veo la repetición del tiro que pega en el poste contra Alemania, que era el 2-0, y quiero meterlo, cabrón. O sea, me parece que ese era, Camberos. Tuvimos que 2 contragolpes, ¿no? 2 contragolpes en el 1-0, mano a mano, uno pega en el poste, liquidábamos a Alemania. Uno de Luis Hernández. Cuando se le enredó la pelota, abajo, Y hay otra, creo que del Cabrito. De Cabrito, uno de Cabrito y otro de Luis Hernández. o sea, Contragolpes eran dos. solos. Y los alemanes estaban muertos. Sí, Muertos. sí, un calor increíble. ¿verdad? Después, fíjate, curiosamente en Stuttgart tuve de compañero a Marcus Babel, Claro. que él jugó Claro. ese partido. Sí. Marcus Babel ganó la Eurocopa con Alemania, en el Bayern Múnich ganó todo, ganó una copa con el Liverpool, o sea, un señorón, pues, tengo muy buena amistad con él.
Y me acuerdo que me dice, es que ustedes los veíamos, nosotros estábamos muertos, 30 y tantos grados de calor en Francia. Claro. Nosotros estábamos muertos. Me dicen, nosotros casi tirar la toalla. No sabían por dónde. Podíamos pasar. Pero luego vienen los cabezazos de Klinsmann y de Oliver Bierhoff y se acabó la historia, ¿no? Qué triste, ¿no? Porque me imagino lo que era ese vestidor al final, ¿no, Pavel? Tan cerca y tan lejos. Sí. Un partido que dominamos 70 minutos, que controlaste a un rival, Oye. que lo tuviste, y sin embargo la historia es que estábamos eliminados. Sí, la verdad que esos momentos son tristes. Obviamente el vestidor era un silencio total. No, ¿qué decías? De entrar al Funeral. funeral, de que dices, no manches, ¿cómo? Lo que tú acabas de decir, o sea, tan cerca de estar en la siguiente fase, ¿no? Oye, se han puesto a pensar que ese patrón, o esa anécdota de Pavel, te lo puede contar cualquier generación del 86 en Monterrey y del 94 en Estados Unidos. Sí. El rival muerto, el Sí, rival sí, fundido. y no le quedamos, bueno, ve Brasil, pero cabrón, fuimos con nosotros, Holanda. güey, los que no capitalizamos, no el rival, sino Sí, fue el sí, equipo. sí. Sí, y creo que, a ver, es un tema que siempre nos ha pasado, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no terminas por liquidar o no terminas Y lo pagas. por realmente cerrar el partido y meter el gol o el segundo o el tercero y lo Finiquitar. pagas. Y eso viene un tema para mí también mental, ¿no? Y es donde creo que es la clave, donde nos está haciendo falta trabajar, donde tenemos que ver qué solución le vamos a dar. No ahora para este mundial, pero lo tenemos obviamente ya a 6 meses prácticamente o menos. Y eso es empezar desde abajo con los chicos, empezarlos a trabajar esa parte. Porque si tú analizas a estas selecciones potencias, pues es difícil que le saquen estos partidos. No se lo ¿Estás de sacas. acuerdo? No se lo saca. Difícilmente, Pavel. Difícilmente. De 10 le sacarás Pero uno, eso ¿no? está En uno de los- también en ese ADN, en esa parte de poder convencer. Y creo que es un sistema a veces, ese es mi punto de vista, donde a veces, no, es que jugamos mal y ganamos, pero siempre hay un pero. No, pero jugaste horrible y ganaste. Y dices, espérate, a ver, lo más importante es ganar. ¿Resultado? Es el resultado. O sea, y a veces nos estamos involucrando en otras cosas. No, es que juegan feo, es que no jugaron feo. La Digo, peor no versión sé. de Alemania. Le ganamos a la peor versión. Eso. Siempre vamos encontrando, ¿no? Siempre vamos encontrando algo. un detallito. Oye, Pavel, dime una cosa. ¿Por qué si fuiste uno de los más jóvenes en Francia, no estuviste en el próximo Mundial? Uno dice, oye, era la lógica. Tenemos un muchacho de 21 años ya mundialista. Javier no te lleva al 2002. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de cuando entra Enrique Mesa a la Sí, selección? sí. Claro. Y en ese momento, ¿Tú eras titular? sí, claro, no, ese momento con Enrique, la verdad, con el profe que le tengo un gran respeto y admiración, nos fue muy mal. Muy mal. O sea, nos fue muy mal. Y había unas historias, hay muchas anécdotas, pero una decía, ya es como habla el profe. Sí, Mira, Pavel, la verdad los del América me caían muy gordos. Me caían muy mal. Muy mal. Pero ¿sabes qué buenas personas son tú, Villa? No, tipazo el profe. Claro. ¿Y por qué no ganamos? ¿Por qué no Profesor? ganamos? Mejor no me Sí, dejen, exacto, cabrón. no. Y creo que ahí, a ver, son momentos, el fútbol es de momentos. Lo entiendo. ¿no? Los jugadores son de momentos. Y de gustos del Y técnico. de gustos del técnico. Creo que ahí, y él lo dijo una vez, también hizo la base de los jugadores de Toluca. O sea, eso no es una excusa, porque al final todos tenemos una responsabilidad. Y yo siempre lo he dicho, si tú no haces un autoanálisis y dices, a ver, de mi capacidad, ¿qué porcentaje estoy dando? Si es el 100, si es el 80, si es el 60, el 70. O sea, eso es algo súper interesante de analizar, porque Claro. cuando un jugador, es difícil de entender, Claro. pero cuando un jugador entiende el por qué se le exige, es porque él lo ha demostrado. Claro. Y porque le hemos visto que ha jugado de esa manera. Claro. Yo tardé en entender esa parte, ¿no? Pero te cae el 20 y dices, a ver, algo estoy haciendo mal. Entonces, ¿por qué quedó fuera del Mundial? No sé. Nos fue muy mal,
¿Se acuerdan el famoso ese aztecaso que Sí, dieron no, a los bueno, malos claro, de contra Costa Rica? Y a los 3 días que perdimos en estuvimos- Honduras, que acuérdate. estuvimos, exacto, que Sí, estuvimos claro. a punto de Sí, quedar Medford. fuera. Medford, o sea, nos fue mal. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Entra una revolución, entra Javier Aguirre y dice, a ver, todos afuera, que él aparte decía, no, que las vacas sagradas y que esto, pues no sé de dónde sagradas, porque pues no teníamos nada de sagrado. Perdón, y entra Javier y se acuerdan que entra con la ola del momento de los jugadores de Cruz Azul. Claro, sí, los de la Libertadores. Aquella gran Los Libertadores. Roberto que Ángeles, hacen- La Vitola, Don Juan, Exacto. Melvin Brown, Y Johan y y Omar. Valencia. y con una mezcla de los de Pachuca, Exacto. que él ya conocía. Y ahí, o sea, prácticamente él llegó y afuera todos. O sea, no, él no dijo nada, ni habló con Limpió. nadie. Limpió. Quedado fuera del Mundial, prácticamente, así, Claro. o sea, fue un golpe duro. Y volvemos yo hice un análisis y dije, a ver, está bien. Por un Me lado no tocó. fui al Mundial. Claro, Por otro lado, por primera vez fui campeón con el América Claro. en el 2002. sí. Y ahí me cayó el 20 y dije, a ver, se siente feo. No, debe Afuera ser. del No, Mundial, ya, muy feo. ya probaste, Pavel. No, ya Estás tenías como ya a tú los dices, 25 años a en los la 25 plenitud, cabrón, en no este segundo manches, mundial, claro, ¿no? plenitud. Y digo, ¿sabes qué? O sea, ni pedo. Ahora tengo que ir para adelante. Algo dejé de hacer. Algo dejé de hacer. Claro. Y ¿sabes qué? En ese momento hice una recapacitación y dije, a ver, voy a empezar como cuando comencé a jugar. Me voy a ir a las bases. ¿Y qué fue las bases? A ver, ¿qué me llegó a llegar al Atlas? Cuando debuté? Entonces me fui a las bases. Y me empecé a preparar desde ese entonces. Yo dije, yo voy a ir al siguiente 2006, mundial. claro. Ese es el mundial para mí. Sí, Y ahí objetivo. es donde me empiezo yo a preparar mentalmente, físicamente, todo para ese mundial. Y era tu prácticamente. objetivo. Y era mi Entonces, objetivo. voy a empezar para llegar a esta meta. Sí, porque es un golpe duro Sí. que te da, que hubiera sido muy fácil, ¿no? Con muchos, oye, ¿y qué con Javier? Pues, yo no tengo nada con Javier, pues a ver, es el entrenador, Sus decide. gustos y listo. Obviamente sí, al principio Claro. estás molesto con el entrenador, pero oye, no manches, no me llamó, está, como tú dices, en un buen Claro. momento, esto. Son decisiones pero también seguramente hice o dejé de hacer cosas Claro. que al técnico no le agradaban, tal vez. Exactamente. Y esa es la realidad. Pero regresas en el 2006 y como jefe. Ya como la base de un proyecto, como volante de contención, junto con Rafa, pues de alguna forma los soportes del equipo con Ricardo, ¿no? Y fíjate que voy a platicar esta historia porque yo me acuerdo que estaban en las decisiones de quién eran los entrenadores, ¿no? Yo me acuerdo que de verdad lo visualizaba. De verdad, esto es real. Y creo que nunca lo he contado. Y yo decía, sí, porque ya habíamos tenido el proceso con Ricardo Claro, en el Atlas. Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando yo salgo del Atlas fue en el 99, que es cuando llegan a la final sí. en Toluca, y venía todo este equipo, que Todos esto los venía chavos. Rafa, el Chato, Mario, Osorno, Cepeda, ¿no? Osorno, Andrade. Cepeda, Claro. Andrade, el Jerry, El bueno, Tato, Briseño, todos esos banqueros. Víctor Briseño. López, que Claro. era el capitán, Claro. era el de Claro, los más, sí, sí. digamos, de experiencia. Entonces ya todos lo conocíamos, ¿no? Claro. Un poco, y yo dentro de mí decía, ojalá sea la Volpe, porque vamos a dejar de qué hablar con si Ricardo llega a la claro. selección. No pensabas en ti, pensabas en el país y en el Sí, fútbol, sí. que era lo mejor para el Sí. fútbol mexicano. Sí, yo de verdad, no es broma y lo pensaba y lo decía, si Ricardo llega a la selección, no sé si vamos a estar en finales o algo así, Vamos a competir. pero vamos a competir y vamos a dejar algo, el mundo va a hablar de nosotros. Claro. Y pues pasó eso. O sea, cuando Ricardo llega, obviamente hubo momentos difíciles. Me acuerdo de una Copa Oro que también jugamos, que no nos salían las cosas. Me acuerdo Ricardo, fue un, ya ves cómo es Ricardo, y nos agarra ahí en el car y nos dice, ¿saben qué? A ver, váyanse, júntense en una casa, hagan un asado, pónganse de acuerdo ustedes, puros jugadores, nosotros ni vamos a ir, para que ustedes ahí se pongan de acuerdo, díganse las cosas que se tienen que decir y dalen para adelante. Y ahí el equipo funcionó y ganamos la Copa Oro.
que estaba él, pero era duro. ¿No te acuerdas que Hugo Sánchez nos tiraba? Hubo un partido con El Salvador, ¿te acuerdas? En Los Ángeles. Horrible, Sí, horrible, Nacho, horrible el equipo mexicano. Más sin embargo, Jero, Pavel, es evidente que es una de las selecciones que mejor gusto futbolístico nos ha dejado, quizá no en el Mundial, en la Copa Confederaciones que se jugó un año antes del Mundial. Un año antes. Me parece que futbolísticamente, Jero, Nacho, ese fue el mejor momento de la selección de la Volpe, ¿no? Sí. La Copa Confederaciones del 2005, ¿no? Hace que ese equipo jugaba a su madre lo que jugaba, ¿no? Están hablando de la Volpe, Sí. que es muy, muy cierto, pero se dio, además de, y claro que también él tiene mérito en eso, el momento en el que llegaban jugadores como Carlos Salcido, como tú, Ricardo Osorio. como Osorio. El Maza. El Maza. No, pinche güey, Maza pero parecía Beckenbauer, güey. Andrés Guardado. Pero el partido que le hacemos a Brasil en Grecia, Pavel, en la Sí, Copa sí, Confederaciones, con Kaká, Adriano, Ronaldinho. No. A ese Brasil, cabrón. A ese Brasil No, le y luego jugamos contra Argentina. al tú también, por tú. en Y con las Argentina confederaciones hasta también. penales, Hasta acuérdate. penales, que ahí creo que ganamos o perdimos. Perdimos en penales. Perdimos en penales. Que ese ya que el famoso Gonzo la picó, que el ¿te Gonzo acuerdas? la El Gonzo la pica. picó, claro. Sí. Por ejemplo, a ver, hablas de jugadores también. Gonzalo Pineda no estaba en primera No división. jugaba en Pumas, claro. Estaba en segunda división. O sea, era de ascenso que tenía Claro. Pumas ahí y lo llamó. Entonces, sí es cierto, es una combinación. Yo siempre digo que es esa combinación. La generación de jugadores, o sea, los momentos de los jugadores, pero también el técnico en base a un sistema, en base a repetición, en base a perfeccionarlo, que con Ricardo, pues como todos sabemos, es intenso y quiere que las cosas salgan perfectas. Entonces, sí se combinó todo eso, sí ayudó que muchos lo conocíamos, obviamente, también, ¿no? Y pues realmente, a ver, yo se los digo, yo después del Mundial me quedo a jugar en Alemania y la gente en Alemania nos decía, es que su selección jugaba como un equipo europeo. Entonces dices, caray, espérate. O sea sí dejamos una huella en el mundo, ¿no? Claro. Guardiola, cómo hablaba de la selección, de cómo jugaba el equipo, o sea, de verdad, o sea, llamamos la atención. Y a ver, 6 jugadores después del Mundial se fueron a Europa. Claro. Nos fuimos. Oye, Nos Nacho, fuimos, hasta el Kikín lo mandamos. Y te van al Kikín de pasada. vente, regresamos güey. al tema de hace rato. Otra vez en ese partido, los imponderables. Tú dices, oye, seguramente Maxi Rodríguez, si la tira 20 veces, 19 no entra. Sí. En un partido que más o menos lo habíamos controlado ya. Todo estaba dado para que se ganara. Desde tener el balón, Todo. desde el dominio, desde el gol primero de Rafa, estaba todo listo. Claro. Parecía que, como nunca, se sentía que en un partido iba México a estar sin Mira, sobresaltos. algo bien interesante que obviamente ahora con el tiempo y te vuelves a encontrar a Macherano, a Sorín. Con Sorín que también analiza. Macherano, fútbol, Sorín, anda- Heinze, todos, el gringo. todos ellos, toda esa banda, Saviola. con todos ellos que hemos coincidido y platicamos, ¿no? Claro. Mismo ese con partido. Maxi. Claro. Y decía una vez Mache, me dice, de verdad, nosotros no veíamos por dónde. O sea, el primer tiempo yo me acuerdo, o sea, Ricardo hizo un planteamiento táctico espectacular. No, el gringo Castro se veía como Cafú. Como Cafú, cabrón. Bueno, y debutó Andrés. Y ¿sí? debutó Puerto, Andrés, sí. claro. Y llevó a Memo Ochoa. Sí, claro. De tercer portero con 18 años. Claro. O sea, ya pensando el futuro Claro. también de la selección, ¿no? Entonces, pero el funcionamiento, y te digo, Mache decía, no, yo me acuerdo que el planteamiento que nos hicieron, nosotros no la veíamos por dónde. Nos O sea, anularon. nosotros, de verdad, me dice, no sabíamos por dónde. Si no hace el gol Maxi, así como lo platican ustedes, es cierto. O sea, si no hace el gol Maxi, difícilmente nos podían ganar. Sí. Eso es lo que yo se sentía Sí. dentro de la cancha. Oye, Pavel, ¿y cómo ves a nuestra selección para este Mundial? Con todo lo que ha apuntado Javier de la localía. O sea, Javier, su discurso lo lleva mucho a la localía, a que desde la localía el equipo mexicano pueda hacer historia. ¿Crees que puede ser posible? Mira, hace rato hablamos de toda esta situación que 94, bueno, 86, Sí, 94, que fue después 98, Francia. 2002, Sí. ¿no? En Corea.
Alemania. La selección ha estado ahí, ¿no? Sudáfrica. Sudáfrica, o sea, con el Chícharo, con Cuauhtémoc. Hay que, a ver, yo voy a partir de algo que tenemos que ser realistas. ¿Dónde nos encontramos a nivel selección, a nivel mundial? Pero no los rankings de la FIFA, ¿verdad? Eso es que La realidad. Hay que hacer, vamos a ser honestos, ¿no? Lo que es real. Lo que es real. Tienen los campeones del mundo, ¿no? Que esos, digamos, los pones en un escalón arriba. Y luego vienen a lo mejor, esos son A, puede ser, luego doble A. Y México estará abajo de doble A, tirándole a 3A, ¿no? Porque, a ver, quita los campeones, las potencias. Después, México está ahí para pelear, está para competir. Claro. ¿No? Después nos hace falta dar ese paso importante, ¿no? Ahora, importante, tema generacional, volvemos al tema de los momentos de los jugadores. Le ha pasado a las selecciones, a Brasil, Argentina, Brasil, claro. Argentina, Alemania, que a mí Uruguay, me que se ha quedado tocó, fuera de mundiales. Uruguay, Claro, o sea, a mí me tocó esa en Alemania, a mí me Italia, tocó, Pavel. Italia, claro, me tocó esa generación en Alemania, yo lo viví después del 2006. Ellos quedan fuera en el 2002, Sí. ¿no? Mal. Hacen toda una reestructuración y me toca toda esa reestructuración. La Federación de Alemania invierte 2 billones de euros para poder hacer un programa, un proyecto conjunto con la federación, con los clubes, para poder llegar y que después de 10 años son campeones en el 2014. Exacto. ¿No? Es un proyecto que le apunta. Claro. Allá, ¿no? Son muchos temas que hay mucho para hablar, para hacer una proyección, para hacer un proyecto a futuro con la selección, que a veces, bueno, pero específicamente hablando de la selección hoy, no sé, por historia, contamos que en el 98 éramos no malos, lo que le sigue, no digamos, no le ganamos a nadie. Pero después el mexicano, cuando está la competencia, se prende y le cambia el chip. Es parte del mexicano, es parte de la cultura. De nuestro ADN. Exacto. Ante la adversidad. Cuando no nos da nada. Ahí cuando nadie nos da nada, es cuando el mexicano saca esa garra y se crece y ya está, ¿no? Ojalá que eso podamos ver desde esta selección. Eso me gustaría ver, ¿no? Sí, tú lo apuestas porque tú estuviste en ese papel y tú lo viviste. Sí. Sin embargo, aunando a lo que dice Medrano, ¿ves talento realmente en esa selección? Hablo en general, como equipo. Mira, yo veo dos cosas, y el otro ya lo dije. Uno, tenemos que hacer un autoanálisis, cada jugador y también cuerpo técnico, y la gente que está. Volvemos a la exigencia. Tu jugador, llámese el que sea, está dando el 100% de su capacidad. ¿Está rindiendo el 100% de lo que es capaz o no? El entrenador, cuerpo técnico, está dando lo mejor de él. Ese autoanálisis, yo creo que se lo tendrían que hacer todos ellos. Porque si tu jugador das el 100% de lo que sabemos que eres capaz, porque a ver, por algo están en la selección. Estoy de acuerdo. De 500 jugadores están ahí, ¿no? O sea, a veces decimos, a ver, es que no hay talento. A ver, de verdad, no es el talento de los jugadores, o sea, son los que están. Y fueron los mejores son nuestros mejores jugadores, Pavel. ¿Estamos de acuerdo? Son nuestros mejores jugadores. Claro. Que estamos pasando por un tema generacional. Sí. Hay que ser realistas. Estamos de acuerdo. Vienen generaciones, 2007, 2008, 2009, con mucho talento. Exacto. Chivas, Atlas, Pachuca, ¿quién más? Bueno, Santos ya empieza a salir chavos, muy buenos. América, vienen generaciones muy buenas. Claro. Y es donde hay que aprovechar. Pero lo que hay hoy, creo que hay dos cosas, y voy a ser muy incisivo con La Puente, que él decía, el partido más importante es el primer partido de la selección. Sí. Es el partido que México tiene que ganar. Sí o sí. Entonces se tiene que preparar. Nos tenemos que preparar, como dice Javier, como afición, como jugadores, cuerpo técnico, directivos, todo, para que eso suceda.
y que los jugadores se convenzan de que ese partido es el más importante de todas sus carreras. Y estás en México. Y todo puede pasar. Estoy de acuerdo. Porque, a ver, los partidos a qué hora van a ser. A mediodía. Claro. Hay que aprovechar Sí, esa parte claro, también. Claro. El calor, la altura. Todo. O sea, hay que aprovechar eso. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Explotarlo no es. Y cómo encontrar que cada jugador sí realmente sea el 100%. Pueda dar su 100. Porque uno, por eso se le exige. Porque tú lo ves, lo que hace rato hablaba. Claro. Si tú a un jugador lo ves y lo dices en su equipo, entonces lo traes a la selección porque lo estás viendo en su equipo. Claro. Y aquí tiene que demostrar lo que hace en su equipo. Pero Claro. muchas veces el jugador no lo demuestra. No puede. Y lo dijo Javier el Claro, otro sí, día, sí, ¿no? sí. Oye, Pavel, para terminar agradeciéndote que hayas estado con nosotros en este podcast mundialista, dime una cosa. ¿Dónde te vamos a ver en esta Copa del Mundo? ¿Como embajador, como aficionado, como comentarista de televisión? ¿Dónde te vamos a ver, Cam? Esa es una buena ¿Dónde? A ver, pregunta. ¿qué papel vas a jugar en esta Copa del Mundo? No quiere decir, No como que quiere- dijo mi abuela, trae un enjuague. algo Ahí trae. traemos varios enjuagues. Sí. No, la verdad no sé. No sé dónde, honestamente. O sea, puede ser exacto. Debes de tener Puede ser propuestas de dos. Como bueno, comentarista, puede ser, es una opción. Obviamente sí vamos a tener también mucho trabajo en el caso de con los patrocinadores, que hacemos ya mucho, de hace 10 años que son los patrocinadores de la selección. Claro. El tema de las leyendas de la selección, Claro. activaciones. Todo eso, Y por todo eso te eso, preguntaba, claro. Y decirle a la gente, ¿no? Que el gobierno del relaciones, Estado en oye, este momento, Pavel, el gobernador Lemus se apoya mucho en ti para varios Tus temas. relaciones de con los deporte. alemanes, cabrón. Si Eso- viene a Alemania, seguramente pues, tú te vas a hacer un... Eso de lo que te hacía eso también, Jero, pues es esa relación que hoy tenemos con nuestro gobernador, con Pablo, con Frangé, con Verónica también, que es nuestra presidenta de Guadalajara. Pues ahí hay una relación importante donde también hoy estamos ayudando a nuestra ciudad para poder promover el mundial, para poder... Y o para que sea, Guadalajara, como hicieron, yo no tengo duda, va a ser la mejor plaza de México. sí. La más chingona. en todo Yo sentido. también creo que sí, fíjate, que la verdad, o sea, cuando la selección ha venido a Guadalajara, Lo mismo dicen en Monterrey, en México, ¿eh? No, güey. Claro, cabrón, pues, claro, cabrón. Nosotros Los somos güeyes el que alma están de grabando México, podcast en güey. México y en Monterrey dicen Nosotros lo mismo. somos Pues el es alma normal. de México. Allá no mira, tienen tequila, además allá una no cosa, tienen yo- mariachi, no tienen mariachi, nada. no tienen Mazamitla, algo no que tienen siempre Tapalpa. le he admirado a Pavel desde chavo y lo conozco desde Sí. niño, son el tema de sus principios. Quero no aceptó en su momento ser presidente de Atlas y ser presidente de América. Cualquier cabrón se tiraría de cabeza por ser presidente de Tiene Atlas varios cuates o por de ser él presidente que de se América. aventaron Bueno, y nomás valieron. Güey, ¿por qué? Más valieron. Porque entendía Pavel que no era el momento. ¿O no, Nacho? sí. Eso es madurez, No, güey. 100%. Y Puta. me decía Memo Cantú, ya te he invitado varias veces, ¿por qué no? Memo, no, creo que no es el momento, ¿no? Claro, no me siento. Y hoy que así es mi momento, ahora nadie No me llega. quiere. Ya no te hablan. Te digo, así pasa. está la otra. Así pasa. Pavel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, No, qué muchas sabroso hemos gracias. platicado de Copas del Mundo Siempre con un muy a hombre gusto. que jugó dos Copas del Mundo como Pavel. Que se expresa bien, Muy bien. cabrón. Muchas No, gracias, Pablito. Gracias a Gracias. ustedes. Nos vemos la próxima. Espectacular, como siempre, Camberos. Y tiempo nos hizo falta, la verdad, para seguir platicando con Pavel, ¿no? Sí, habría que haber explorado su paso por Alemania, ese ascenso, Sí. que fue muy somero, cómo llegó al Atlas, cómo pasó en sus diferentes etapas de Tecos hasta llegar a selección mexicana y los diferentes técnicos que ya nos platicó, pero qué interesante. Un gran personaje. Y ahora otro personaje, Chava Ruiz Velasco, y siempre algo que tiene que ver con la historia de Jalisco, Guadalajara. A ver, mi Chava, suéltate, papá. Llegamos como cada edición a una de las secciones que más le han gustado a la gente, la presencia de nuestro amigo Chava Ruiz Velasco, señor Campero. Chava, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Chava? Hoy vamos a hablar de la barranca de Huentitán, que obviamente conocemos el Huentitán el Alto, que es de las historias de Vicente Fernández. ¿Es lo mismo la barranca de Oblatos y la barranca de Huentitán? Es la misma falla,
pero en esa sección se llama Huentitán Ok. y más adelante se llama Oblatos. Ah, ok. Huentitán, Chava, era evidentemente un pueblo separado, lejos de Guadalajara, entiendo. Sí, estamos hablando que a la orilla lo que es la barranca había muchos pueblos. Por ejemplo, está el pueblo de la Experiencia, que era una fábrica de telares, Sí. que es amurallado, todavía existe Textiles. solamente una entrada. Es decir, Sí, es cierto, la experiencia es cierto, tienes razón, la claro. única era amurallado por lo mismo, por el miedo que había de que hubiera ahí asaltos. Estaba obviamente los telares también en Atemajac. Pero es decir, ¿por qué estaban ahí en esos puntos? Porque estaba abajo el río Santiago. Y es importante esta barranca porque Huentitán el Alto es esta parte que se bordea y se puede ver la barranca hacia abajo. Más, si vamos por la calzada de Independencia hacia llegar a la Escuela de Arquitectura, Bajas, ahí bajas. y es Huentitán el Bajo. Y en esa parte había un asentamiento prehispánico que todavía hay un monolito en donde está el templo de Huentitán el Bajo y hay una virgen muy parecida a la de Zapopan, de las mismas hechuras hechas en Michoacán. Pero en esa región es importantísimo porque era la entrada, la única llegada por la cuestión geográfica de los mineros de Zacatecas, todo lo que traían plata, que llegaban hasta Guadalajara y que de Tenían aquí... que cruzar el río, tenían que bajar ellos de aquel lado. Tenían que bajar de aquel Claro. lado y tenían que hacerlo por el puente de Arcediano. Arcediano. Ese puente que ahora fue removido porque querían hacer una presa, pero el que es el mismo puente, es interesante porque ¿quién fue Arcediano? Arcediano no existió. Arcediano es un puesto en la iglesia dentro de los canónigos de la catedral. Arcediano es el que ponía la lana. El Sóstenes Rocha. Sí. Entonces, por eso se llama el puente de Arcediano. ¿Cuál Arcediano en la historia? No sabemos. Se llamó así porque fue quien puso el Puso la dinero. lana para el Que puente. luego eran anónimos. No eran anónimos, pero empezó en una época y terminó, digamos, 5 arcedianos O después. sea, terminó exactamente así. Sí, entonces- Oye, hay varias, tengo conocidas que tienen varios arcedianos. Sí. Sí, Me gusta cómo no. mucho. Y sobre todo, pero hay unas que piden... Se llaman patrocinadores ahora. Sí, Sí. Y piden 1,500. Sí. ¿Cómo? Sí. Arcedianos. Sí, arcedianos. Entonces, ese puente es muy interesante porque le da vida a toda la plata de Zacatecas, traerla a Guadalajara y... En burros, en mulas. En mulas, obviamente. Y llegar a estos mesones donde llegaban y se hospedaban solamente para pernoctar, guardar el burro en un lugar seguro y las talegas guardarlas en el cuarto. Exacto. Era un trabajo fenomenal. Pasaban después por la garita hacia Tlaquepaque y de ahí se iban a la Casa de Moneda de San Luis Potosí, donde se acuñaba el real de 8. Es decir, es la moneda más importante que ha tenido en la historia. Seguramente San Luis, porque es otra tierra minera, y por eso estaba seguramente... Porque ahí se había hecho la Casa de Moneda y de ahí era más fácil mandarla a Veracruz o a la Ciudad de México. Hoy, Eran Chava, puntos hoy sigue estratégicos. existiendo la Barranca Huentitán. O sea, Sí, quienes vengan durante la Copa del Mundo, Sigue existiendo, es precioso, hay unos miradores hermosos. Espectaculares. El mismo zoológico de Guadalajara, al final, tiene una vista preciosa. Uno puede, a la mitad del recorrido, quedarse ahí en el mirador 1 o 2 horas y ver la maravilla que tenemos junto a Guadalajara, que es esta barranca. y que tiene hoy día la posibilidad de que a quien le guste el senderismo, ese tipo de cuestiones, tiene un camino. Ahora se usa mucho el camino para bajar. Un camino que lo pueden bajar hasta el río. Sí, pero luego hay quien sube. No, el problema es subirlo. Pero hay quien sube por las antiguas vías del monorriel, pues era un carrito que subía como de los mineros. Exacto. Entonces hay quien sube todavía por ahí, es muy peligroso, pero es para atletas ya de alto rendimiento, porque es increíble. Muy especializados. Sí, hay una manera de bajar en auto, obviamente, también, pero no solamente estamos hablando del puente Arcediano y del río, sino que también hay una hidroeléctrica abandonada, Sí. que tiene unos titanes inmensos sosteniendo el edificio, que también se pueden visitar. Son lugares que vale la pena que quien venga a Guadalajara pueda conocer esta belleza que está. Hoy tengo entendido que hay ya hasta hoteles, spas, en esa zona, ¿no? En esa zona de limitación para que la gente sea el paisaje, ver la barranca. Sí, ¿no? Y se ven unos paisajes preciosos donde parece como que a veces en cierta época de verano, que posiblemente toque el mundial en junio, claro. Como a veces se ve como si fuera que nacieran nubes, es decir, de la condensación que se da de la efecto. humedad, parece como que nacen nubes y se van. Es preciosa esa barranca.
Chava, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a Chava. Le hemos dado ya un repasón a todo el día de hoy en este podcast mundialista. Invitarlos, señor Camberos, la próxima semana tenemos otro invitado y otro programa especial de cara a la Copa del Mundo. Muy interesante como el día de hoy. No deje de sintonizarnos en todas las plataformas de JC Medios. Nos vemos la próxima.